Bueno, hola, buen día. Como ya les había anticipado, vamos a comenzar con este tipo de clases. Espero que se encuentren todos bien y se cuiden mucho. Y vamos a comenzar a ver ciertas propiedades de la electricidad. Hoy vamos a hablar de lo que son las magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad que podemos medir. De esa forma podemos conocer su valor y usarlas en distintas o en varias aplicaciones. Las tres, o mejor dicho, las cuatro más importantes en lo que es la electricidad son, se las paso a enumerar. La tensión, la intensidad, la resistencia y la potencia. Bueno, nosotros, en base a estas magnitudes, que son magnitudes hay muchas, pero les dije recién, las cuatro más importantes son estas. Entonces vamos a pasar a enumerarlas, vamos a tratar de ir conociéndolas una a una y ver cómo funciona hasta llegar a la ley de Ohm y después la ley de potencia. Entonces vamos a ver lo que es primero la tensión. Magnitudes. Bueno, vamos a hablar de esta magnitud. Tensión. Bueno, tensión. ¿Qué es la tensión? Bueno, mucha gente se equivoca o está confundida en lo que es tensión, porque generalmente la gente dice corriente. Bueno, desde ahora nosotros ya vamos a aprender a diferenciar las cosas. ¿Por qué? Porque tensión no es lo mismo que corriente. Y ya van a ver por qué. O sea, la tensión es es la energía que nos proporciona la compañía estataria. ¿Y la tenemos dónde? En el tablero principal, en un toma, en toda la instalación. Ahora, tensión es tensión. Intensidad es otra cosa, que ya la vamos a empezar a ver. O sea que, primero, para entrar en el tema, yo pretendo que ustedes diferencien desde ahora lo que es tensión de corriente. Entonces, tensión es volt. ¿Cómo se simboliza? Se simboliza con una B de imprenta mayúscula. ¿Esto qué es? DDP. Diferencia de potencial. Claro, ¿de qué potencial? Del positivo y el potencial positivo y el potencial negativo.
Si uno ve escrito la DDP, estamos hablando de tensión. ¿En qué se mide? En volt. Es lo mismo. ¿Eh? FEM, fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz también es volt. Así que el caso que ustedes puedan ver en un elemento, vamos a suponer una lámpara, ¿en qué viene? ¿Eh? ¿Cuál es la tensión de una lámpara? Y puede ser 12 volts, puede ser 220. ¿Eh? Entonces, ahí van a ver esta B, que es la que simboliza la tensión. O sea que, ¿cómo relacionamos volt? Lo relacionamos con tensión. ¿Dónde tengo tensión? En un toma de la casa, en el tablero, en toda la casa va a circular tensión. Ahora, vamos a ver la diferencia que tenemos con la corriente. O sea que esto ya queda claro, y quiero que quede sentado desde el comienzo, que hay una diferencia sustancial. Vamos a ver lo que es intensidad. ¿Qué es la intensidad? Intensidad. O corriente. ¿Eh? Ven que si hablo de intensidad, la palabra corriente es sinónima. O sea que si digo corriente o digo intensidad es lo mismo, porque lo que circula dentro de los conductores va a ser corriente. Ahora, ¿circula siempre esto? No, no circula siempre. ¿Por qué no circula siempre? Porque una cosa es la tensión, otra cosa es la intensidad. Cuando yo a esa tensión le cargo un elemento, vamos a suponer una resistencia, una lámpara, un motor, lo que sea, ahí es donde va a comenzar a circular corriente. ¿Eh? Entonces, cuando se habilita una carga, la carga ya le acabo de decir, puede ser una lámpara, puede ser un motor, puede ser lo que se les ocurra que funcione con tensión. Todos los elementos que tienen ustedes en casa funcionan con la tensión. Ahora, mientras ustedes no lo utilicen, no lo habiliten, no prendan esa lámpara, no enchufen la heladera, no va a circular corriente. Entonces, recuerden que, entonces, ¿cuándo circula corriente? Cuando la carga comienza a funcionar. Bueno, vamos a ver en qué se mide la intensidad de corriente. Se simboliza con una A de imprenta. O sea, ¿y esa A qué quiere decir? Ampere. Ampere. O sea que, ¿ampere qué es? ¿Qué es el ampere?
es la unidad de la intensidad, de la corriente. Entonces, todo elemento que esté funcionando por los conductores va a funcionar, ¿qué cosa? Una corriente. ¿En qué se mide esa corriente? En amperes. Eso hay que tenerlo bien, bien claro desde el bajo. ¿Eh? Recordemos que el amper es la unidad de la corriente y es la de corriente eléctrica que circula por un material. En el caso nuestro sería lo que circula en un conductor. ¿Qué es un conductor? Un cable, vulgarmente llamado cable. Bueno, ya vimos dos de las magnitudes fundamentales y vamos a ver la tercera. La tercera, ¿cuál es? Es la resistencia. La resistencia. La resistencia la podemos simbolizar con una R, ya me está hablando que es resistencia. La podemos encontrar de esta forma, que es la letra Y omega. ¿Y en qué se mide? Se mide en ohms. Ohms. O sea, la resistencia, ¿qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que presenta todo material al paso de la corriente eléctrica. La unidad es el ohm, se simboliza con la letra omega o con una R, y un conductor tiene una resistencia de un ohm cuando le aplicamos una tensión de un volt, circula una intensidad de un ampere. Entonces, ahora, después de esto, vamos a pasar a lo que es la famosa ley de Ohm. ¿De dónde sale esa palabra Ohm? Bueno, un famoso físico de hace mucho tiempo, llamado George Simon Ohm, que será su apellido, descubrió la relación que hay en un circuito. Entonces, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Les voy a explicar paso por paso. O sea que de acá, ¿qué cosa me falta? La potencia. La potencia. Que les dije que es una de las cuatro magnitudes fundamentales de la electricidad. Potencia. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver la ley de Ohm, que agrupa estas tres primeras magnitudes, y la potencia se agrupa distintamente en otra ley, que la vamos a aprender también. O sea que, potencia. Ustedes me dirán, ¿qué es potencia? Bueno, la unidad, ¿cuál es? La unidad es igual.
La unidad es el watt. Y así. Watt. ¿Qué es watt? Y bueno, es el apellido de un ingeniero, James Watt, que también estudió y creó esa ley. Entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? La unidad es el watt, se simboliza con una W, así, y es la unidad que mide la cantidad de energía, entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Entonces, esta magnitud la vamos a asociar cuando veamos ley de potencia. Ahora vamos a ver lo que es ley de Ohm. Estoy con la silla de un lado para otro. Ley de Ohm. Entonces, primero, recordar estas tres magnitudes fundamentales para lo que es la aplicación de la ley de Ohm. Y ustedes me van a preguntar, ¿para qué me sirve? Bueno, ya lo vamos a ver. Si hablamos de la ley de Ohm que creó este famoso físico llamado Ohm, él creó una relación, dice. La ley de Ohm dice que en todo circuito eléctrico la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia intercalada en el circuito. Bueno, vamos despacito, porque esto no se entiende o no se asimila fácilmente. Una vez que conozcan la mecánica, va a ser muy fácil. ¿Por qué vemos esto? Y esto, sí, son cosas fundamentales de la teoría eléctrica. Como yo ya les habré comunicado, la electricidad, la instalación eléctrica, bien hecha, por supuesto, no depende de que yo sepa poner un interruptor, o sepa poner un portalámparas, o sepa armar un tubo, o lo que sea. No es eso, muchachos. La instalación eléctrica de una casa tiene muchas cosas para aprender. Hay un reglamento de la EA que hay que respetar a rajatabla si se trata de una instalación nueva, que va a haber que firmar. Y la otra, bueno, si no es nuevo eso que voy a hacer, las reglas no están afuera tampoco. Las reglas hay que cumplirlas siempre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mayoría de los incendios, ¿dónde se producen? ¿Por qué se producen? Por deficiencias en una instalación eléctrica, tal vez mal hecha, tal vez porque se cargó demasiada esa instalación y no aguantó. Entonces hay muchos factores que me llevan a un desastre, o sea, me llevan a tener un incendio, a tener una electrocución. Por eso debemos aprender todas esas reglas, debemos aprender que existen protecciones, que existen conductores que soportan cierta cantidad de corriente a su paso. O sea que, ¿de qué estoy hablando acá? De que hay conductores de todas medidas, dependiendo la intensidad de corriente que va a pasar por medio, que va a pasar por medio de ellos. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver lo que es la ley de Ohm.
que se sintetiza con este simple triángulo. Acá, ¿qué vamos a colocar? Si yo pongo una B, ¿de qué hablo? De tensión. Si acá pongo una I, intensidad. Acá no pusimos, perdón, me olvidé. Cuando yo vea una I, también la voy a asociar con la corriente eléctrica. ¿Con qué se mide la corriente eléctrica? Se mide en amperes. Por ejemplo, yo puedo ver un motor y me dice 5 amperes. Bueno, sé que consume 5 amperes. Listo. Cada vez que vea una A, que vea una B, que vea una R, o vea esto, que es el signo de resistencia, lo voy a asociar con esta magnitud. Lo mismo con la potencia. Entonces, acá, este famoso triángulo del señor Ohm me va a sintetizar la forma de utilizarlo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto funciona fácil. O sea que tengo las tres magnitudes agrupadas en este triángulo. Fíjense una cosa, acá yo tengo una división. Si yo tengo acá volt y acá I, ¿qué quiere decir esto? Que está dividiendo. ¿Se dan cuenta? O sea que todo lo que está dividiendo, sí, yo puedo dividir volt sobre intensidad y puedo dividir volt, o sea, tensión, sobre resistencia. Y todo lo que está así, por ejemplo, ahí tenemos I por R, a través de esta raya, decimos que está multiplicando. Ahora, si tenemos o entendimos bien esto, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto no tiene alteración, esto siempre va a ser así. O sea que volt arriba, intensidad a la izquierda o a la derecha va a ser lo mismo, y la resistencia. Esta es la ley de este señor, la ley de Ohm. O sea que si yo quiero aprender a utilizar esto, ¿para qué se utiliza esto? Para buscar el valor de determinado elemento que yo quiera y no tenga un instrumento para medir. O sea que vamos a ver cómo funciona. Yo digo que acá no conozco la intensidad, pero sí conozco la tensión, por ejemplo, 220 volts. Y la resistencia, voy a decir que tengo una resistencia de 50 ohms. Bueno, mediante esta ley tan famosa, yo puedo averiguar la corriente que circula en ese circuito mediante la ley de Ohm. ¿Por qué? Me hago un simple planteo. El simple planteo se los paso a explicar. O sea que, primero y principal, yo para averiguar una incógnita, que en este caso estamos ejemplificando, es la intensidad, tengo que conocer, si no, no se puede utilizar esta ley, tengo que conocer dos magnitudes. En este caso, conozco la magnitud, que es la tensión, y la otra magnitud es la resistencia. Entonces, así sí la puedo utilizar. Entonces, ¿qué hago? Un simple planteo, muy fácil.
digo que intensidad o corriente es igual a qué. Fíjense, ¿cuál es la incógnita mía ahora en este momento? La intensidad, la tapa. ¿Qué me queda, muchachos? Volt sobre resistencia. Volt dividido resistencia. Volt, ya sabíamos que era 220. La resistencia, 50. Entonces, si yo hago la cuenta de esto, 220 dividido 50, ¿cuánto me da? 4.4, que si hablamos de intensidad, si hablamos de intensidad, ¿de qué hablamos? De amperes. O sea que siempre voy a tener que utilizar este símbolo. Entonces yo puedo decir que en este circuito, vamos a hacer un circuito, para que ustedes lo vayan entendiendo más claramente, digo esto. Esto es una resistencia. Entonces, esta que es la fuente o la alimentación, digo que tengo 220. La resistencia, que sabía que valía 50 ohms, la incógnita ¿cuál es? Yo quiero saber qué corriente circula en este circuito. Ahora, un momentito. A este circuito le tenemos que poner, ¿qué cosa? Un interruptor. Es como que si fuera esto una estufa. Ustedes no van a tener la estufa todo el día prendida, entonces tiene que tener un interruptor. Entonces, cuando yo habilito la resistencia, fíjense que acá vamos a tener un potencial positivo y un potencial negativo. ¿Qué estoy interrumpiendo acá? La fase. O sea, si yo activo el interruptor, va a pasar ese potencial hacia la resistencia. Este ya está conectado. En este caso, está cortando un solo polo, pero bueno, no vas. Entonces, si yo tengo tensión y tengo el interruptor abierto, como lo acabo de poner, ¿circula corriente? No, no puede circular corriente, porque no estoy habilitando la carga. Ahora, en el momento que yo cierre el interruptor, sí va a pasar corriente, entonces sí va a pasar tensión, digo, y ahí es donde va a circular, ¿qué cosa? La intensidad. Muy fácil. O sea que, fíjense, el circuito, que es un circuito simple, digo que tengo una resistencia de 50 ohms, le doy tensión de 220. Por medio de la teoría, ¿puedo averiguar qué corriente circula? Sí, porque intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Siempre, siempre me tengo que fijar en esto. Entonces, esto es muy simple si se toma desde abajo, o sea que se comprende bien. O sea que acá vamos a hacer, este es el comienzo. Bueno, si yo en este caso diría que no conozco la resistencia, pero sí conozco la tensión y sí conozco la intensidad, digo que resistencia es igual a volt sobre I. Entonces, 220 sobre resistencia me va a dar, 220 dividido 50 me va a dar, no, tensión 220 dividido 4.4 me va a dar 50.
y así sucesivamente. Ahora, esta ley, se los dije hace un rato, solamente aplica cuando yo tengo dos magnitudes conocidas. ¿Eh? Bueno, vayan viendo esto, tratando de asimilarlo, porque vamos a seguir. La continuación de esto, vamos a seguir con esto. O sea, vamos a hacer ejemplos. Esto es la introducción, muchachos. Entonces, espero haber sido claro y bueno, ya vamos a ir aprendiendo paso a paso lo que es las reglas eléctricas. Vamos a ver más o menos 4 clases y yo después voy a tomar una evaluación a ver qué asimilaron. Entonces, me alegro de que ustedes que se interesen en esto y bueno, todo se aprende. Con mayor o menor dificultad se aprende. El problema de esto es que de esta forma es muy complicado dar clase. O sea que uno no tiene todos los elementos, no tengo un pizarrón, esto está todo improvisado. Yo durante 24 años di clase presencial y la forma mía siempre fue dar teoría y práctica, todo junto. Acá la práctica no la tenemos. Igual yo me voy a esforzar para que ustedes vean, conozcan los instrumentos, cómo se miden. Voy a hacer unos videitos para que ustedes se vayan interiorizando en los distintos elementos o instrumentos que se usan en nuestro querido oficio. Desde ya, buenos días, cuídense mucho y nos vamos a seguir viendo. Chao.